Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del estudio de Ven, sígueme de esta semana. Si se perdieron la primera parte, no dejen de ver ese video primero antes que este, si no van a estar un poquito perdidos. Estamos estudiando esta semana las secciones 67 a la 68. Continuamos con el tema de tal estima como las riquezas de toda la tierra. Vamos a analizar hoy qué constituye una escritura sagrada, cuándo decimos que algo es una escritura sagrada, cuáles son los parámetros para ello, y hacia el final vamos a retomar un poco algo que ya habíamos conversado antes, pero ¿a qué se refiere el Señor cuando nos pide que seamos iguales o que tengamos igual estima ante Él? ¿Ok? Entonces, no dejen de ver hasta el final para que conversemos un poquito de eso. Muy bien, entonces, sección 68, versículos 3 y 4, y esta es la norma para ellos. Hablarán conforme los inspire el Espíritu Santo. Y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Profetas y apóstoles de nuestros días nos han aclarado que sí, cuando los siervos del Señor hablan inspirados, esto es escritura. Y eso es muy importante dentro del contexto de lo que estamos hablando. Habían algunos desafíos por aquella época, incluyendo personas que cuando escucharon las primeras revelaciones de José que iban a incluirse en el libro de mandamientos, para nosotros, Doctrina y Convenios, como que no estaban muy conformes, decían, pero no suena escritura eso. Nunca faltan personas así, procuremos no ser nosotros esas personas. El Señor está haciendo esta aclaración que la condición es que sus siervos, hay dos cosas, hablen conforme los inspire el Espíritu Santo. Entonces hay dos condiciones que se tienen que cumplir. Algo que ya sabemos o deberíamos saber muy bien es que alguien puede hablar con revelación referente a su mayordomía. Nunca por nunca, don presidente del Quórum de Élderes de X barrio puede recibir una revelación que sea para la estaca. Y si declara ser inspirado por el Espíritu para decir cómo se va a hacer algo en la estaca, ya tenemos por ahí un indicio de que realmente no está bien. ¿Okay? Pero bueno, continuemos. Dice, lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu será escritura, será la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque es el Señor el que les está diciendo qué decir. Varios profetas y apóstoles han declarado que aún una autoridad general, cuando habla, no necesariamente es escritura, a menos que le sea dado por el Espíritu específicamente. Y esto tiene su razón de ser. Eso es porque en la gran humildad que aún ellos tienen, ellos dicen lo que nosotros decimos no necesariamente es escritura. Va a haber cosas que sí, lo que digamos cuando sea dado por el Espíritu Santo. Y eso a mí me hizo pensar, a veces nosotros tenemos este ego que ellos no tienen de nosotros creernos los dueños del Evangelio. O que si yo ya porque hice una oración o ya porque ayuné lo que dije tiene que ser y no hay de otra manera. A veces cometemos el error, por ejemplo, de pensar, bueno, eso lo decidimos en la reunión y hicimos una oración, así que tiene que estar bien. Y yo recuerdo una experiencia hace algún tiempo en la que aprendí que no necesariamente es así. Cuando la iglesia estaba produciendo estos manuales, los nuevos de autosuficiencia, que deberíamos ya conocerlos todos, salieron hace algunos años y estaban divididos en prepararme para mi futuro, prepararme para una entrevista, aprender a manejar mi negocio. Eran estos, deben conocerlos o deberían conocerlos, porque la iglesia hizo mucho esfuerzo para que todos los santos aprendan de ello y fue por revelación del profeta que fue así. Ahora, se formó un comité. Este comité estaba dirigido por una autoridad general. Se les dijo lo que debían hacer y se los envió a preparar el material. Ellos prepararon, oraron, ayunaron, trabajaron muchísimo tiempo, siendo presididos por una autoridad general, por un miembro de los 70.
Y cuando terminaron el proyecto, lo presentaron a la primera presidencia. El presidente revisó los documentos. Fue el presidente Monson, si no me equivoco, no el presidente Nelson. El presidente revisa estos documentos y él dice, esto está muy bien, pero no es aún lo que el Señor desea para sus santos. Y les hizo algunas revisiones y los mandó a seguir trabajando. Entonces ellos se esforzaron con mucho ahínco, trabajaron más, estudiaron más, oraron más, ayunaron más, hicieron muchas cosas. Hicieron las revisiones, hicieron los cambios. Estamos hablando otra vez de un equipo de la iglesia, comisionado por el presidente de la iglesia, bajo revelación. No solo era un trabajo, era un llamamiento, era una comisión. Entonces ellos regresan muy emocionados, satisfechos con lo que habían hecho, presentan los documentos al presidente y el presidente le dice, han mejorado mucho, pero aún no es lo que el Señor desea para sus santos. Y les hizo algunas correcciones más y los mandó a seguir trabajando. Muchos de nosotros en la posición de ellos tal vez ya nos hubiéramos resentido. Tal vez ya hubiéramos dicho, no, tanto trabajo por gusto. ¿O qué le pasa? Entonces hágalo usted, pues, si no le gusta. Sí, pues. Y a veces tenemos esas malas actitudes nosotros también. Ojo, como siempre les digo, esto que estamos conversando no es para que ustedes piensen, verdad, fulanito es así. Verdad, ese hermano yo lo veo que siempre tiene una mala actitud. Esto es para mirar hacia adentro, para reconocerlo en nosotros. Entonces, la tercera vez, como Nefi, sin saber de antemano lo que tendría que hacer, una tercera vez ellos presentaron. Y el presidente dijo, esto es lo que el Señor desea para sus santos. A veces cuando nosotros no nos salen las cosas, lo primero que se nos viene a la cabeza es, no, eso quiere decir que el Señor no quería y dejamos votado. No, es que no se abrieron las puertas, entonces esta no era la voluntad de Dios y dejamos votado. O a veces, el otro problema que les decía, nosotros decimos, nosotros oramos para hacer eso. Ya hicimos eso bajo oración, eso es revelación, eso es escritura, ya está. Y este ego nos puede impedir recibir la revelación completa. ¿Qué hubiera sido de la posteridad de Nefi si él no hubiera tenido esta necedad espiritual, llamémosla, para intentar una tercera vez ir por las planchas? Para decir, ya mi hermano fueron otra vez, nos dijeron ladrones, nos quieren matar. Pero él dijo, yo voy. Sus hermanos dijeron, estás loco. Y él dijo, yo voy. Y no sabía ni siquiera qué tendría que hacer. Entonces, una vez más, tenemos que tener la humildad suficiente para darnos cuenta que no porque yo me sentí súper espiritual en cierto momento que lo que yo dije era escritura. Sin embargo, podemos tener la confirmación del Espíritu cuando escucho a alguien más hablar y testificar, saber, sentir y recibir la convicción, la confirmación. Eso es verdad, eso es escritura. ¿Con qué cosas podemos experimentarlo? Obviamente con las escrituras, Doctrina y Convenios siendo la más nueva, pero la familia, una proclamación para el mundo, el Cristo viviente, y la más reciente, el documento que presentó la primera presidencia y el Quórum de los 12 acerca de la primera visión de José Smith, para conmemorar el hecho. Así que sabemos, o mejor dicho, podemos recibir una confirmación de que estas cosas son, como dice la Escritura, la voluntad del Señor, la intención del Señor, la palabra del Señor, aún la voz del Señor y poder de Dios para salvación. Así que podemos unir a nuestro arsenal de escrituras con nuestras escrituras favoritas, estos tres documentos, y utilizarlos para nuestra salvación y la de nuestra familia y la de nuestros hermanos y aquellos a quienes sirvamos en la iglesia. Versículo 6.
Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo el Señor estoy con vosotros y os ampararé, y testificaréis de mí. Sí, Jesucristo, que soy el Hijo del Dios viviente, que fui, que soy y que he de venir. Esta escritura está un poco separada de las otras cosas que habíamos estado diciendo, pero me encanta. Ya conversamos acerca del buen ánimo en otra ocasión y esto se une. Parte de este buen ánimo es testificar, que es algo que también hablamos hace algunas semanas, testificar de Jesucristo, que ya dijimos como tip, que es una ayudita para que nos perdonen los pecados, testificar, y que aprendimos cómo hacerlo, cómo testificar. Si se lo perdieron, por ahí en el canal está. Vamos a los versículos 8 y 9, dice lo siguiente: Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, obrando mediante la autoridad que os he dado, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Cuál es el propósito de nuestro testimonio? Ese. ¿Cuál es el propósito de los misioneros? Ese. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ese. El propósito de todo, el propósito del evangelio es venir a Cristo y ser perfeccionados en Él. Como estábamos hablando, algunas armas que ayudan en nuestra salvación. Ok, pasemos al versículo 25. Dice: Y además, si hay padres que tengan hijos en Sión o en cualquiera de sus estacas organizadas y no les enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Ay, ay, ay. Entonces estábamos hablando hace un ratito, hace un momento, de testificar. Estábamos hablando de que sean bautizados. Estamos hablando de predicar al mundo. A mí me gusta este versículo 25 porque da una muy buena aclaración. Esta obra de salvación empieza en mi casa. Y ese es el origen. Si yo trabajo muchísimo en la iglesia, pero ignoro lo que pasa en mi casa, yo no estoy cumpliendo con la obra de salvación. Si yo me dedico mucho a mis visitas y mucho a mis reuniones, pero no tengo tiempo para leerle las escrituras a mis hijos, para explicarle los principios, o como dice aquí, si hay padres que tengan hijos en Sión, en cualquiera de sus estacas, no les enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Jesucristo, del Hijo del Dios viviente, del bautismo, del don del Espíritu Santo, de la imposición de manos cuando lleguen a los 8 años, el pecado es sobre la cabeza de los padres. Dios es justo y nos va a tener por responsables de esos tesoritos, de esa herencia de Jehová que hemos recibido. Y entonces ahí es donde empieza la obra de salvación. Ahí es donde nosotros podemos hablar escrituras. Ahí es cuando nosotros podemos, por el don y el poder del Espíritu Santo, hablar siendo inspirados y que las cosas que digamos se conviertan en escrituras para nuestros hijos. Ciertamente, yo tengo un montón de información en la cabeza de cosas que les aprendí a mis papás y a mi presidente de misión, que se vuelve el papá de uno en una época, presidente y su esposa, nuestros padres también. Y se vuelven en escritura para nosotros y la llevamos con nosotros toda la vida. Ok, 28 al 31. Y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor. Hemos hablado un montón de la oración en estos videos. Cada vez y cuando, si se dan cuenta, volvemos a hablar de la oración. Tenemos que enseñarles a ellos a orar y a andar rectamente delante del Señor. 29. Y los habitantes de Sión también observarán el día del Señor para santificarlo. Tenemos la oración, tenemos los primeros principios y ordenanzas del Evangelio y ahora el día de reposo. También hemos conversado acerca del día de reposo.
estudiando Doctrina y Convenios. Vamos al 30. Y en vista de que se les manda a trabajar, los habitantes de Sion también han de recordar sus tareas con toda fidelidad, porque se tendrá presente al ocioso ante el Señor. También hablamos del ser ociosos. Todos estos temas el Señor los da una y otra vez, si se dan cuenta. Ya hemos conversado en detalle de todos estos. Vamos al versículo siguiente, 31. Ahora, yo el Señor no estoy bien complacido con los habitantes de Sión, porque hay ociosos entre ellos, y sus hijos también están creciendo en la iniquidad. Tampoco buscan con empeño las riquezas de la eternidad, antes sus ojos están llenos de avaricia. Esta condenación es fuerte porque lo que está diciendo es que si nosotros tenemos un comportamiento que está mal, estamos heredando ese comportamiento a nuestros hijos. A veces nosotros soñamos con que nuestros hijos deben ser mejores, deben ser buenos, que ellos van a tener lo que nosotros no tuvimos, pero si nosotros no estamos haciendo el trabajo, si nosotros no estamos mostrándoles cuál es ese camino, no lo van a seguir naturalmente, no van a andar por un camino que no les hemos mostrado. Entonces, fíjense que se condena nuestro comportamiento ocioso y que les estamos enseñando iniquidad, es decir, la ociosidad es iniquidad. Se las estamos enseñando a ellos de tal forma que ellos no buscan las riquezas de la eternidad. Y fíjense que riquezas ha sido un tema de lo que hablamos el domingo y de lo que estamos hablando hoy. Las riquezas del mundo. Y dijimos que esto es tan valioso como las riquezas del mundo, pero que tenemos que poner nuestros ojos en las riquezas de la eternidad. Sus ojos están llenos de avaricia. Y esto es algo que yo, si lo pienso así rápidamente, nada más, ¿de dónde sale esta avaricia fácil? De las redes sociales. Y de estar metido ahí viendo lo que el resto tiene que uno no tiene. Y se convierten en estos malos sentimientos. No que sea malo tener redes sociales o verlas, pero que fácilmente podemos volvernos esclavos de ellas. Vamos ahora a la sección 69. Y vamos a leer los versículos 5 y 6. Y también mis siervos que andan por la tierra deben enviar un informe de sus mayordomías a la tierra de Sión, porque la tierra de Sión será la cabecera, así como el lugar para recibir y hacer todas estas cosas. Ok, aquí se está organizando la iglesia, como ven, cada vez vamos avanzando más y más en la organización, y algo de lo que también hemos hablado antes. Es increíble cómo se repiten estos conceptos. Dice que ellos deben enviar un informe de sus mayordomías a la tierra de Sión. Y yo estaba pensando en estas mayordomías. Nosotros no solamente que damos una mayordomía a nuestro presidente de quórum, no solo que tenemos que dar una mayordomía según el llamamiento que tengamos al obispo o al presidente de estaca. Yo estaba pensando en nuestra vida en general. Nosotros a fin de cuentas, al fin de todo, vamos a rendir un informe de la mayordomía que recibimos, que yo siempre les recuerdo que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Nosotros tendremos que rendir un informe a Dios por lo que hicimos con ellos. Y si lo dudan, vuelvan a lo que estábamos hablando hace un rato. Estábamos hablando hace un momento, el pecado caerá sobre la cabeza de los padres si no les enseñan. Tenemos una responsabilidad seria y por ella vamos a rendir cuentas. Avancemos y pasemos a la siguiente sección. Vamos a la 70 y aquí está, por decirlo así, la cerecita del pastel. Esta revelación, voy a leer algo del encabezado de la sección. Dice, esta revelación se dio después que la conferencia votó que las revelaciones eran de tal estima para la iglesia como las riquezas de toda la tierra. Esto en referencia a la recopilación de revelaciones que había recibido José Smith, que se convertirían en el libro de mandamientos, como les dije, Doctrina y Convenios para nosotros. Ahora, nosotros tenemos más que las que ellos tenían en ese tiempo.
Y un detalle curioso es que la sección 1 de Doctrina y Convenios, que la estudiamos cuando empezamos el año, y sí se los mencioné, cuando empezamos el estudio dijimos, la sección 1 cronológicamente no es la primera, no pertenece al principio. La sección 1 cronológicamente en su historia va realmente aquí, donde estamos ahora en la sección 70, 69-70. Y es la revelación en la que se está haciendo mención, la que les había dicho, que algunas personas habían dicho, pero no es una escritura, no sé, ese lenguaje como que es muy sencillo, muy simplón. Y vamos a hablar acerca de eso un poquito. Ahora, esto que para algunos fue algo simplón, por decirlo así, algo que no lo veían ellos como el lenguaje del que debía ser, que suene como ángeles o algo así, que era muy sencillo, revelado a José Smith, el Señor los desafió y les dijo, a ver, ¿quién de ustedes puede escribir escritura? Sin mí. Tomen a las mejores mentes, a los mejores escritores, a los más brillantes y comparemos si pueden escribir como con la inspiración que yo le di a José. Y obviamente nadie iba a poder. Y es fácil, esto es algo que uno a veces piensa. Mi mamá siempre me decía, la ignorancia es atrevida. Uno cree que es cuestión de escribir y ya. José necesitaba purificarse, levantarse, estar bien con el Señor para poder hacer su trabajo, para poder recibir la inspiración, para que esas palabras que venían por el Espíritu Santo sean, como lo aprendimos, escritura sagrada, la voz del Señor. Ahora, vamos al versículo 12. El que es nombrado para administrar cosas espirituales es digno de su salario, así como los que son nombrados a una mayordomía para administrar en cosas temporales. Aquí estamos viendo también el origen de los empleados de la iglesia. Nosotros sabemos que la iglesia tiene gente que sirve por llamamientos, como un maestro de escuela dominical, como un presidente de quórum, como un obispo que tiene muchísimo trabajo, como una presidencia estaca que tiene muchísimo trabajo. Ellos tienen por un lado su trabajo que les da de comer y tienen por otro su llamamiento. Pero adicional a estas personas existen los que trabajan para la iglesia. Y estas personas que trabajan para la iglesia, como dice aquí, que son nombrados para administrar cosas espirituales, son dignos de su salario. Se ganan su sueldito. ¿Okay? En algunos casos tal vez alguien pensaría su sueldazo. Pero no seamos de ver mal a otras personas porque les va bien, así sea trabajando para la iglesia. Siempre que tenemos algún mal sentimiento hacia algo o hacia alguien, eso viene de mal. Es un mal sentimiento. Así que no deberíamos ver mal a las personas que ganan a partir de un trabajo que es espiritual, por decirlo de alguna manera. Ahora, vamos al 14 y aquí hay una explicación que es necesaria. Dice, no obstante, en vuestras cosas temporales seréis iguales. Y esto no de mala gana, de lo contrario se retendrá la abundancia de las manifestaciones del Espíritu. Ok, esto es un versículo que puede volverse confuso, que podemos tomarlo equivocadamente, y no quisiera yo que sea así. Otra vez dice que el Señor nos pide que en las cosas temporales seamos iguales. Esto no significa un esquema de gobierno en el que todas las personas reciben exactamente lo mismo, que toman la misma cantidad de leche, comen los mismos panes, que viven en las mismas casas de los mismos tamaños. No se trata de eso. Pero entonces, ¿qué es? Alguien podría pensar, pero parece que sí es eso. Que no, hombre, no es eso. Me gustaría mucho, para establecer esto de qué es esta igualdad de la que se habla, recordar un discurso que me encantó de la última conferencia. Fue un discurso dado por el elder Renlund. Y este discurso se titulaba Las injusticias exasperantes. Y bueno, el elder Renlund en ese discurso habla de muchas cosas y se los recomiendo mucho. Fue muy bueno, fue de la última conferencia, así que es súper fácil ir y encontrarlo. Como ya les dije, título, Las injusticias exasperantes. Y él habla de varios aspectos acerca
de las injusticias que vemos en la tierra. Ahora, él hace una aclaración y me gustaría leerlo literalmente de sus palabras. Cito: para empezar a darle algún sentido, examinemos diversos tipos de injusticias. Consideren una familia en la que cada hijo recibió semanalmente una mesada por hacer los quehaceres domésticos comunes. El hijo, John, compraba dulces, mientras que la hija, Anna, ahorraba el dinero. Con el tiempo, Anna se compró una bicicleta. John consideró que era totalmente injusto que Anna obtuviera una bicicleta y él no. Sin embargo, lo que creó la desigualdad fueron las decisiones de John y no las acciones de los padres. La decisión de Anna de pasar por alto la satisfacción inmediata de comer dulces no infligió ninguna injusticia a John, ya que él tuvo la misma oportunidad que su hermana. Muy bien, si bien es cierto que sí existen injusticias y ustedes lo saben, mis hermanos y hermanas, hay muchísimas injusticias en esta vida. Pero, una vez más, la condición de igualdad que se espera tener es la igualdad de oportunidades, que todos tengamos la oportunidad de escoger. Nunca por nunca va a ser que todos tengamos exactamente el mismo fin, de que todos lleguemos a lo mismo. Y las variantes de por qué unos alcanzan ciertas bendiciones y otros no, en cierta medida tienen que ver con nuestras decisiones. Obviamente hay diferentes oportunidades que una persona va a tener versus otra. Obviamente el Señor no se gloria en estas diferencias, pero cuando aquí dice en vuestras cosas temporales seréis iguales y no de mala gana, se refiere a una igualdad de oportunidades, que todos reciban una oportunidad justa. Ahora, como en el ejemplo del Elder Rendon, John y Anna. Anna tuvo bicicleta y John no. John tuvo caramelos todo el día, todos los días, pero no tuvo bicicleta. Así que yo entiendo esta condena del Señor más bien como que a él no le gusta que John sea desigual que Anna por causa de que no tomó la mejor decisión. Entonces, cuando nosotros condenamos la desigualdad, cuando nosotros estemos molestos porque no somos iguales, tenemos que pensar, ok, el Señor está molesto conmigo porque no tengo suficiente, porque fue mi propia culpa, porque, qué sé yo, porque no estudié, no me preparé, porque no me esfuerzo en mi trabajo, porque me boto del trabajo cada rato, porque no duro en ningún empleo, porque la razón que sea, porque no me gusta esforzarme. Y esto me hace pensar en muchas cosas. Voy a hacer una aclaración acerca de eso más tarde, pero si ustedes se fijan la diferencia entre los nefitas y los lamanitas, había muchas. Pero una de las que siempre se recalca en el libro de Mormón es que los nefitas eran industriosos, eran trabajadores, hacían ropa, hacían tela, hacían ropa, construían ciudades, armaban a sus ejércitos, ponían defensas en sus ciudades, trabajaban y trabajaban mucho. Y los lamanitas vivían como sea y comían lo que cazaban y ya. Los nefitas tenían sus plantaciones, sus ranchitos, sus animalitos bien puestos. Los lamanitas salían a ver qué había. Y cuando mataban algo, entonces se vestían con eso que mataban y ya. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia de la que estábamos hablando. Si queremos ser iguales, no es para reclamar que es injusto que alguien tiene más que yo, sino que yo tengo que poner el trabajo para que no exista esa desigualdad. Ahora, yo les dije que iba a hacer una aclaración. No quisiera yo que esto sea poner el dedo en la llaga de una persona que está pasando por dificultades, no por su propia causa. Hay muchas personas que pasan por dificultades y hay un excelente discurso del Elder Holland que habla sobre esto. Así por encimita no se me viene el nombre, me suena a que era como una vasija rota, me suena que era ese. Pero bueno, el punto es que todos podemos pasar por situaciones que salen de nuestro control, por el que la vida se pone difícil, se pone dura. Algunos de ustedes me han escrito en los comentarios acerca de situaciones difíciles y
no quisiera presentarme como con antipatía hacia esas dolencias, hacia esas dificultades. Creo que así se los he mencionado antes, pero hubo una época en la que yo estuve sin trabajo, en la que me sentía muy culpable de no poder tener suficiente para mi familia, mucho, que pasé por ansiedad severa, por depresión clínica en esa época. Entonces yo entiendo, pero asimismo quisiera enfatizar a que aprendamos a ser responsables. Y como lo estuvimos hablando, la iglesia preparó este programa con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con la dirección de autoridades generales y finalmente con la aprobación del presidente de la iglesia, para que nosotros aprendamos a ser autosuficientes. Y tenemos que esforzarnos por serlo. Otra vez, no obstante, en vuestras cosas temporales seréis iguales, y esto no de mala gana. Y si hacemos este esfuerzo por igualarnos hacia arriba, no hacia abajo, que todos sean pobres, sino igualarnos hacia arriba y poner nuestro esfuerzo para salir adelante, entonces el Señor no va a retener la abundancia de las manifestaciones del Espíritu. Pero hermano, estamos hablando de cosas temporales. Para Dios todas las cosas son espirituales. Y no podemos gozar de las bendiciones del Espíritu en condiciones precarias. Podemos elevarnos espiritualmente para acercarnos más a Dios cuando tenemos dificultades, pero tenemos que salir de ellas para que podamos realmente disfrutar de las bendiciones del Espíritu. Muy bien, hemos aprendido algunas cosas hoy, hemos recordado otras, hemos visto a través de estas dos partes cómo el Señor nos recuerda una y otra vez estos temas. Y tal vez lo que deberíamos llevarnos más de todo lo que hemos hablado es que la estima, el valor que tienen las Escrituras, en particular estas nuevas Escrituras, el libro de Doctrina y Convenios, es tanto como las riquezas, yo diría aún más que las riquezas de toda la tierra. Y si nos ponemos a imaginar cuántas riquezas hay en toda la tierra, podríamos empezar a entender el valor que las Escrituras, tienen. Si llegaron hasta aquí, de todo corazón, muchas gracias. No dejen de ver la próxima semana, ya saben, domingo y miércoles estamos con ustedes para acompañarles en su estudio de Ven, Sígueme, darles algunas ideas que pueden enseñar en sus clases si son maestros o con su familia. Estoy particularmente agradecido por la luz del Evangelio que recibimos a partir del libro de mandamientos, de Doctrina y Convenios, y qué gran tesoro que es para nuestra vida. Conmigo es hasta la próxima.